a todas bueno, ya me presentaron, yo soy Karen Mejía, soy la encargada ministerial de género del gabinete de la ministra Jara. Me pidieron que viniera a hablarles de acoso y violencia en el mundo del trabajo. Quisiera partir por comentarles un compromiso a nivel de Estado con la temática. El presidente Gabriel Boric, cuando asume, toma un compromiso con la ratificación de un instrumento internacional, que es el Convenio 190, que habla de acoso y violencia en el mundo del trabajo. Este instrumento lo ratificamos como Estado de Chile el 8 de marzo de este año y hicimos el depósito, que es la formalidad con la Organización Internacional del Trabajo, el 12 de junio. Respecto a esto, luego del depósito son 12 meses para la entrada en vigor de este convenio. Nosotros como ministerio ya estamos trabajando en esto de hace bastante rato, entonces la presentación va a partir con un diagnóstico de cómo es el estado de situación, el estado del arte respecto a la temática, tanto en tema diagnóstico como en la normativa, y luego de eso vamos a avanzar al convenio 190 de cómo define estos conceptos y cuáles son el rol del Estado, de los empleadores y también de cómo viene el proceso de implementación. Bueno, primero que todo, es conocido que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son problemas que están generalizados, no es un problema solo acá en Chile, sino más bien a nivel mundial. Esta problemática se manifiesta de distintas maneras, como son el acoso sexual, el acoso laboral y el acoso sexista por razones de género. Quisiera comentarles que este concepto es primera vez que se incorpora en la temática laboral a través de este convenio. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo lo que hace es que son incompatibles con el trabajo decente. En la siguiente etapa de esta capacitación les van a contar sobre este concepto, que es en lo que se engloba la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, y también es contrario a la justicia social, que es lo que impulsa la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros como país tenemos avanzado en distintas normativas respecto a este tema, como por ejemplo el Código del Trabajo, que en su artículo 2 define lo que es acoso sexual, acoso laboral y también acto de discriminación. Para el sector público también tenemos un instructivo presidencial donde habla sobre la temática, en el Código Penal, y por cierto, como normativa madre en distintos artículos del Código del Trabajo, y yo después le puedo dejar la PPT para que tengan cada uno de los puntos, que si ven está detallado qué toca cada uno de estos artículos. También comentarles que hasta el año pasado existía un instrumento que medía los riesgos psicolaborales, que era el ISTAS 21, no sé si alguna vez lo escucharon. La Superintendencia de Seguridad Social este año modifica este instrumento a uno nuevo que se llama SEAL-SM, y es también primera vez que se incorpora en este instrumento el marco del convenio 190 para medir los riesgos asociados a la salud mental con las temáticas de acoso y violencia. Primero, quiero contarles las cifras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que este tema es un tema que tiene un impacto directo en las mujeres principalmente, lo dicen estas cifras. El 64% de las chilenas ha sufrido alguna vez en su vida acoso sexual. Este dato es del OCAC, del Observatorio contra el Acoso Callejero. Del 65% de las denuncias que recibe la Dirección del Trabajo respecto a acoso laboral están hechas por mujeres. Y de las de acoso sexual, el 92% de las denuncias también son mujeres. Sobre las enfermedades profesionales, que este dato está medido respecto a las mutualidades y al Instituto de Seguridad Laboral, que es la mutualidad del Estado. El 60% de estas enfermedades relacionadas con acoso y violencia en el mundo del trabajo son realizadas por mujeres. Estas cifras claramente nos dicen por qué el acoso y la violencia tiene y debe tener enfoque de género cuando hablamos sobre aquello.
El convenio 190 es la primera normativa a nivel internacional que aborda la violencia y el acoso en el ámbito laboral. ¿Qué hace? Establece el derecho de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso, incluido la violencia y acoso por razón de género. Solo 26 países en el mundo hasta el día de hoy han ratificado 19, es súper reciente. Entonces, es un orgullo para nosotros como Estado poder ratificar en el primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric y de gestión de nuestra ministra Janet Jara este convenio, que además fue una lucha desde el 2019 en adelante de las mujeres sindicalistas también. Estos conceptos que vamos a ver sobre violencia y acoso son los que incorpora el convenio 190. ¿Por qué? Porque nosotros como Estado debemos adecuar la normativa a los estándares internacionales y a los estándares que nos establece este convenio sobre la materia. Entonces, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo lo vamos a comprender como comportamientos y prácticas que son inaceptables o amenazas de este comportamiento y práctica, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera reiterada. Eso aparece en negrito porque la legislación actual lo que indica es que debe ser de manera reiterada. Entonces el convenio a qué nos acerca, que aunque sea solo una vez, ya constituye violencia o acoso. ¿Qué causa o qué objeto tienen estos comportamientos? Bueno, es causar daño físico, psicológico, sexual o económico, y nuevamente incluye la violencia y el acoso por razón de género, que ahora les voy a pasar a contar qué es. La violencia y el acoso por razón de género tienen que ver con que va dirigido contra personas por razón de sexo o género, aunque afecta de manera desproporcionada también a un género o a un sexo determinado. Ambos conceptos incluyen el acoso sexual, que se incorpora dentro del concepto de violencia. ¿Cuál es el rol de nosotros como Estado respecto a estas temáticas? Respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a una vida libre de violencia. Adaptar un enfoque que sea inclusivo, integrado y que siempre tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia en el mundo del trabajo. ¿Cuál es el rol del Estado respecto al marco del convenio 190 y de cómo deberíamos avanzar? Porque si bien tenemos avances, las brechas igual son significativas, porque este convenio no solo aborda la violencia y el acoso dentro del espacio laboral, sino también violencia en el trayecto, violencia ejercida por terceros hacia trabajadores, y también tiene una patita que es súper importante, que aborda el tema de la violencia doméstica como problema público. Entonces, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos como Estado? Bueno, prohibir legalmente la violencia y el acoso. También velar porque nuestras políticas sean pertinentes y aborden la temática, adoptar estrategias integrales. Hay mucha normativa que habla de las temáticas, pero entre ellas no conversan. Entonces muchas veces nos pasa como Estado que todos trabajamos con distintas cosas y al final el objetivo es el mismo. Entonces nos obliga a mirar el fenómeno del acoso y la violencia de una manera integral, para dar respuestas también integrales. También establecer mecanismos de control. Acá es súper importante porque fortalece el rol fiscalizador que tiene la Dirección del Trabajo respecto a estas temáticas. También, y que incorpora este convenio, es velar porque las víctimas tengan acceso a recursos y reparación. Cuando una mujer o un hombre es víctima de acoso o violencia dentro de un espacio laboral, no hay medidas reparativas. Y suele pasar que cuando pasa o hay una denuncia, ¿quién es la que sale de su puesto de trabajo? Es la víctima. Entonces lo que nosotros buscamos con esto es asegurar que en todo el proceso, desde la denuncia hasta posterior a la sanción, exista un proceso de acompañamiento y de reparación. Desarrollar herramientas, orientaciones, educación e información. Esto es súper importante porque el tema de la violencia y el acoso, primero, la violencia es un tema generalizado. La violencia de género no solo la vemos solo en el mundo laboral.
La violencia de género está en todos los ámbitos de desarrollo de las mujeres y de las comunidades LGTBIQ+. Por tanto, hay y es necesario un cambio cultural. Y para tener un cambio cultural requerimos de herramientas que nos permitan llevar la educación no solo en los espacios laborales, sino también en los espacios formativos de los futuros profesionales y en cada uno de los espacios donde podamos hablar de estas temáticas. Si no hay un cambio cultural es súper difícil. Si bien la normativa siempre va a sancionar y va a avanzar, si no cambiamos también nuestra forma de ver cómo nos relacionamos dentro de los espacios laborales para que sean espacios saludables, es complejo. También debemos garantizar, y lo que le decía, medios de inspección y investigación efectivos. Pasa, por ejemplo, en el sector público que los instrumentos de proceso de denuncia no son efectivos, entonces, y no solo en lo público, también en lo privado. Entonces, si bien yo le presentaba una cifra y una cifra que está en negro, que es de las personas que no se atreven a denunciar porque generalmente existen miedos respecto a las denuncias, tanto para la víctima como para los testigos. Entonces, en ese sentido, lo que también se busca es que estos medios, este proceso sea efectivo y que la gente pueda denunciar teniendo la certeza de que no va a tener represalias, ni ella como víctima, ni las personas que son testigos de lo hecho. ¿Cómo hacemos prevención? Y esto es re importante porque los empleadores tienen un rol fundamental en la prevención. Entonces, para prevenir, ¿qué necesitamos siempre? Adoptar y aplicar políticas dentro de los lugares de trabajo en conjunto con los sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Considerar que el acoso y la violencia tiene riesgo asociado que tienen un impacto directo en la salud y la seguridad del trabajo, y no solo en eso, sino también en la productividad de las empresas. ¿Sí? Vivir en un mundo, en un país donde haya tolerancia cero contra el acoso y la violencia, no solo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras, sino también es bueno para los empleadores. Hay que partir como del win-win. Identificar los peligros y los riesgos que se asocian a la violencia y al acoso, para obviamente prevenirlo y también proporcionar información y capacitación. Y ahí vuelvo de nuevo a la importancia de la prevención para generar cambios culturales que nos permitan avanzar a una vida libre de violencias. Y respecto al convenio 190 en sí, el primer cambio normativo que se va a realizar y a lo que apostamos como Estado es, no sé si conocen el caso que fue bien bullado, fue hace como 3 años, de una TENS que se suicidó en Chillán a propósito de bullying. Su hermana impulsó un proyecto de ley que fue presentado por moción parlamentaria por la diputada Erika Olivera, y nosotros como ministerio vamos a patrocinar. Esa ley va a ser el primer cambio normativo que va a ajustar el Código del Trabajo a el marco internacional y a lo que nos pide el convenio 190, tanto en materia de definición de conceptos y también en materia preventiva, y cuál es el rol de los empleadores, de las mutualidades y de la dirección del trabajo respecto al tema. ¿Cómo vamos a implementar este convenio como es la tónica del Ministerio del Trabajo a través de un proceso participativo tripartito? ¿Qué buscamos con esto? Que sea un proceso regionalizado, que tome cada una de las necesidades por regiones, porque así también podemos abordar las diferencias que hay en las áreas productivas, porque el fenómeno del acoso y la violencia no se vive de igual forma en un servicio, por ejemplo, de salud, que es un servicio feminizado, a cómo se vive en la industria de la minería, que es masculinizado. Las problemáticas son totalmente distintas. Entonces nosotros con el proceso participativo lo que buscamos es que el desarrollo y la implementación del convenio vaya en directa relación a las necesidades de cada uno de los espacios de desarrollo de las trabajadoras y los trabajadores. Estamos también en el proceso de la elaboración de un estudio de riesgos psicolaborales asociados a la violencia y al acoso,
¿Qué nos va a permitir esto? Que cada empresa pueda tomar esto y poder, a través de la identificación de estos riesgos, generar medidas e iniciativas para mitigarlos y también para prevenir esto dentro de los espacios. Dentro de la prevención hay una política, no sé si han escuchado hablar de ella, que es la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que se encuentra en proceso de actualización, y como estábamos discutiendo la ratificación del convenio, esta actualización viene también incorporado con los estándares y las recomendaciones que nos pide el convenio 190. Entonces, en eso nos encontramos como Estado. Ley Karim va a entrar mañana a discusión porque creemos absolutamente de que necesitamos ponerle un acelerador a estas temáticas, porque ya no podemos seguir tolerando nadie dentro de los espacios laborales la violencia y el acoso. O sea, en eso nos encontramos como Estado en este momento con un compromiso restricto con la temática. Entonces, dentro de esta semana tenemos presentación al Consejo Superior Laboral de la estrategia de implementación, porque el convenio nos pide que tengamos un órgano tripartito que cautele que todos los actores sean parte de la implementación. Este convenio nosotros pensamos que va a ser de larga data la implementación, porque es muy amplio y abarca muchas temáticas, como le decía, lo que es una absoluta ganancia para las mujeres y para la comunidad, porque en el punto que tocaba anteriormente del tema de la violencia doméstica, mucho tiempo este fue un problema privado, ahora lo estamos pasando a lo público, y estamos pidiendo que los empleadores también se hagan parte de los procesos que viven las víctimas de la violencia doméstica, también incorpora alumnos en práctica. Entonces también hay distintas normativas que tienen que ver con esto. Esta es la primera etapa de la implementación. Esperamos el próximo año tener el hito de comenzar a trabajar con el Poder Judicial, porque ahí también está la otra patita. Hay también un proyecto de ley que estamos patrocinando, que es el de violencia externa. Estamos trabajando en distintas iniciativas que buscan avanzar en la erradicación de la violencia y el acoso dentro de los espacios laborales. En eso estamos como ministerio. Les doy la palabra si tienen preguntas, dudas, consultas, para que hagamos más entretenido el diálogo. Para el público, tengo una pregunta. sí. Tiene que ver justamente como con los procesos que están fuera de las instituciones. Yo trabajo en una compañía de teatro independiente, que no es con personalidad jurídica, y tuvimos un problema de acoso y la verdad no sabíamos qué hacer, porque fue entre compañeros, y recurrimos básicamente a lo que encontramos en internet y se solucionó como de la mejor manera posible. Pero hay instrumentos, o ahí está en la preparación de instrumentos que uno pueda ocupar como persona natural. Sí. La ley CARI, lo que nosotros incorporamos es que la dirección del trabajo se haga parte de aquello, porque por ejemplo ahora cuando tú denuncias ante un empleador o denuncias al empleador, pero cuando la denuncia se hace entre pares, existía como un vacío. Entonces lo que nosotros buscamos ahora con la ley Karina es de que tú como persona natural te puedas acercar a la dirección del trabajo y hacer la denuncia. Y la dirección del trabajo tiene un periodo de tiempo para notificar al empleador, y el empleador tiene que hacerse parte cuando es entre pares, que anteriormente no se veía como en esta complejidad, sino más bien se veía como en la subordinación. Y, espérame. Y para aquello, para la aplicación vamos a tener también un producto que va a ser la guía de implementación, que va a servir para trabajadores y empleadores de cómo desarrollar los procesos respecto al tema en particular. Sí, solo una duda, porque
Podría hacer un poco una pregunta similar a esta, porque uno de los problemas de nuestro gremio es que nosotros no tenemos un empleador directo. Son empleadores circunstanciales o una compañía de teatro, es una compañía de teatro que hace un trabajo prácticamente comunitario y horizontal. Entonces, dentro de esa lógica, aquí no habría un empleador para citar y para que, entre comillas, sea como un poco el que vaya guiando o resolviendo de alguna manera este problema. Entonces quedamos un poco como, si pasa, si la situación es así, y es entre pares, y es en una compañía de teatro, que es donde más se da, quedamos sin un empleador que pueda... Pero respóndeme una duda. Cuando están, bueno, en compañía, ¿quién les hace el contrato o es bajo informalidad? Ya. Bueno, nosotros trabajamos audiovisuales, por suerte a veces sí nos hacen contratos, pero sí nos pasa que habiendo empleador, los tiempos de respuesta no dan con los tiempos de faena. Sí. Y eso es muy complejo para nosotros también, porque aparte se da el fenómeno, como decís tú, que generalmente es la persona que es acosada la que termina saliendo de su puesto de trabajo, o también a veces es inviable como separar funciones, pues son como las herramientas que entrega la ley, o no sé muy bien, tengo que investigar más, pero a los empleadores. Entonces ahí nosotros hace poco nos quedamos como con una molestia de acoso laboral súper grave y tratamos de hacer una denuncia a través de la Dirección del Trabajo, en una situación donde las personas estaban empleadas y no lo logramos. Y eso fue como un poco frustrante porque además lo que tú dices de las cifras negras, porque cuando nosotras que estamos en la Comisión de Género, que estamos tratando de ayudar a las compañeras que viven esto, entendemos que es muy difícil hacer la denuncia cuando hace la denuncia y después no recibe respuesta, porque quedas expuesta, todo el mundo se enteró y no sé qué más. Entonces eso yo creo que es como un poco... Personalmente, lo que vengo aquí a averiguar, todas las herramientas, tijera, cuchillo, tenedor, para poder hacer frente a esos momentos, porque yo también entiendo que el convenio 190 es súper ambicioso, y sé que va a ser difícil ponerlo en marcha en nuestro país, que además es machista. Yo también conozco experiencias de otros países que han tenido que sacar la palabra género para que los diputados lo aprueben, o sea, es complicado. Entonces, de repente hay algunas cosas que nosotras tenemos que llevarnos a la casa para poder operar desde ya, de alguna manera. Igual creo que también ahí tenemos que hacer alianzas. Yo creo que es importante y no está mal decir que nos falta mucho. O sea, hay brechas significativas respecto al convenio y en ese marco y el tema de la informalidad siempre va a ser un tema que no, porque sea difícil, no lo vamos a trabajar. Cuando les comento que nosotros buscamos con la implementación tener todas las necesidades de las distintas áreas precisamente por esto, porque no nos hemos sentado nunca a conversar de acoso y violencia en los espacios laborales. Hablar y que ese hablar quede plasmado en algún instrumento. Solo hablamos, sabemos que existe, o sea, por eso les digo, no está mal decir que tenemos brecha. Entonces, y en ese marco les comento que el rol que tiene la ADT dentro de la ley Karen y de las modificaciones que nosotros esperamos que el Congreso la apruebe de forma transversal, sabemos que va a ser difícil por los mismos puntos que tú expones, porque ya en el proceso de ratificación del convenio, si bien fue transversal absolutamente, dentro del Senado hubo solo una abstención, sí, en la discusión previa los temas de género eran los que complejizaban, sobre todo por parte de los empleadores que tienen temas, por ejemplo, con cómo ellos abordan la violencia doméstica, cómo ellos se hacen cargo de la violencia en el trayecto. Entonces sabemos que va a ser difícil. Nosotros lo que hemos estado haciendo como estrategia es conversar con todas las organizaciones que tienen voz y parte dentro de la temática para que también esta sea una defensa colectiva de un tema que nos afecta a todos y todas. Dentro de la ley Karen nosotros establecemos plazos claros tanto para la ADT respecto a la respuesta
de las denuncias directas y cómo también los empleadores tienen plazo para responder, porque se vuelven eternos. Pasa, por ejemplo, también con las trabajadoras agrícolas, que hacen una denuncia y cuando van a fiscalizar ya fue, porque son trabajos de temporada. Entonces la Dirección del Trabajo también está trabajando en un plan nacional de fiscalización y nosotros a través de la CARI establecemos plazos clarísimos, o sea, no son plazos como ya tienes 5 días para responder, no, nosotros vamos 48 horas para responder y hacerse cargo del tema. Entonces, sin duda que cuando avancemos con Karen vamos a tener definiciones mucho más claras de los roles que van a tener cada uno de los servicios que dicen relación directa, porque acá también entran las mutualidades, porque son enfermedades laborales. Entonces, también cuál es la respuesta temprana que dan los organismos prestadores a las denuncias de las trabajadoras y las trabajadoras. Entonces, si bien no tenemos a veces respuesta para todo lo que quisiéramos, sí tenemos el compromiso y sabemos que están estos vacíos y con Ley Karen, que va a ser la primera modificación normativa, ya vamos a avanzar. Entonces es súper importante y yo sé que a veces la respuesta del Estado viene retarde a problemáticas que afectan día a día. Entonces nosotros, insisto, lo que buscamos es que avanzar rápido. El proyecto va con suma urgencia porque es urgente para nosotros poder sacarlo para también avanzar bien con la implementación, porque vamos a ir en forma simultánea con el diálogo y con la normativa. O sea, la idea es que estos espacios siempre vayan conversando, porque la implementación tiene que ir de la mano en cómo vamos generando o vamos avanzando con el marco normativo que en esta primera instancia a través de Ley Karen, que busca modificación al Código del Trabajo y también a los trabajadores públicos. Respecto al área en particular, yo en este momento lo que puedo comentarles es que dentro del proceso participativo va a estar el espacio para que conversemos esto y eso es lo que buscamos, porque cuando yo decía en un inicio de que en minería es totalmente distinto porque ya tienen faena, viven en campamento dentro de esos espacios, entonces esas complejidades debemos incorporarlas a la implementación, aunque sea de un trayecto o de una duración mucho más larga el proceso, pero que dé una respuesta real a una problemática que es real. Pero me parece igual relevante el hecho y que ha sido una tónica de este diálogo social que nosotros no tenemos un empleador. Entonces, como compañía de teatro donde más suceden estos eventos, ¿puede una trabajadora afectada por una situación de acoso o abuso acercarse a la inspección del trabajo sin tener, por ejemplo, un empleador y poder acceder no solo la denuncia, sino también hay casos que han sido graves, por ejemplo, lo que decías tú, a la reparación y acompañamiento? Mira, me voy a ir con esa pregunta que se las puedo responder porque por el tema de la informalidad tiendo a pensar que no se encuentra dentro de la normativa en este momento, pero sí podemos ir a dictámenes que hayan dentro de la Dirección del Trabajo que estén orientados, así como a la pregunta particular no te la puedo responder ahora, pero me la puedo llevar y le puedo devolver de si tenemos algún dictamen administrativo respecto al tema. Es súper recurrente en estos espacios, nosotros trabajamos con el cuerpo, de repente los márgenes son súper delicados. Sí. Y también, como decía antes, somos trabajadores que transitamos en espacios laborales o en instituciones, pero no necesariamente esa institución nos contrata. Ahora, con este diálogo social hemos tratado de establecer una mesa, que va a ser la primera mesa, que hablemos sobre la seguridad en estos términos, pero también va a ser un acuerdo dentro de estos colaboradores para llegar como a un mínimo, como decíamos recién, esto mínimo común, decir ya, si pasa algo, vamos a hacer como instituciones esto, pero en realidad no existe para nosotros un mecanismo de protección, ni mecanismo de control, ni nada, entonces, y claro, va a ser siempre y cuando estemos dentro de esas instituciones que están colaborando en este diálogo social, que nos vamos a poner de acuerdo, pero en ningún caso está siendo una normativa general que sea del gremio o que sea de las artes escénicas, eso no está sucediendo, entonces es muy difícil primeramente acompañar a esa víctima, que es lo más importante,
Y segundo, establecer un criterio universal para nuestro sector. Eso no pasa. Y pasa constantemente que tienen que estar víctimas y victimarios compartiendo el mismo espacio siempre. O sea, tú te encuentras con, o sea, y aparte que es un gremio súper chico, entonces tú sabes, pero este está acá y este está acá, pero entonces es súper violento y eso no está totalmente normado. Por eso mi pregunta es tan insistente en eso, porque creo que hace falta esa separación, ese acompañamiento, esa ayuda, saber a dónde recurrir, qué hacer. El Ministerio del Trabajo me tiene considerado porque aunque no esté formalizada, soy una trabajadora o trabajador igual. El convenio sí incorpora el tema de la informalidad, pero como te decía, no tengo certeza de si tenemos algún dictamen administrativo con respecto a la temática. Tendría que enviarlo después, averiguar sobre aquello, lo recogemos absolutamente el punto y me gustaría solo poner un tema cuando tú dices cuál es el límite es cuando tú te sientas vulnerado. Eso creo que es súper importante, ¿eh? No, aquí no hay un checklist de me pasó esto, y por esto es acoso, por esto es violencia, es como tú te sientas con respecto a lo que está pasando. Ya somos las mismas compañías las que tenemos que hacer un poco de juez de estas situaciones y decir, ya sabes qué, esto llegó hasta acá, este es el límite, este no sé qué. Entonces, y la misma compañía, que somos todos pares, decidir, no, esta persona está afuera, esta persona queda adentro. Entonces, pero nosotros mismos somos los jueces de una situación que es súper compleja, por eso... Lo otro que podemos hacer es comprometernos como ministerio a través de la ADT y SL puede ser por el tema de la informalidad, a acompañarla en ese proceso, ¿cachai? Sí. Como quizás conversarlo para nuestra primera mesa, que sí, van a haber más sí. colaboradores. Y nosotros poder venir como ministerio y con Sí. los servicios para que podamos también ahí darle respuesta y cómo podríamos avanzar. Arriba me habían pedido la... Hola. Me sumo a la inquietud porque pertenezco al mismo gremio, pero pienso, porque todas estas medidas son como de gran escala, ¿no? Y de largo aliento, o sea, en el fondo, las implementaciones de las leyes y todo, mientras tanto en el día a día siguen ocurriendo. Entonces, pienso cómo podemos, en el fondo, masificar los canales que ya existen. A lo mejor la informalidad, claro, es un tema que tenemos que abrazar, particularmente en esta ley, pero será entonces que nos conviene hacer como acudir a los canales de apoyo como si yo fuese una persona, una trabajadora, o sea, en el fondo como una persona que recibe una violencia En la calle. en la calle, claro, como cuál es ese protocolo, es voy a los pagos, denuncio, no sé qué, perdón, a los carabineros, como cuál es ese camino, ¿sí? Y luego también yo sé que acá las compañeras de CIDARTE han levantado también una mesa de género que va en apoyo a las compañías y que tienen en el fondo, ellas ya han avanzado y eso es un gran logro en construir estos protocolos de protección y estos protocolos de seguimiento de los casos. Entonces también ahí nosotras, desde las artes escénicas, tenemos un pequeño colchón que se ha ido haciendo nuevamente desde la autogestión y que también es un canal que no todas conocemos y que a lo mejor ahí sí hay que hacer alianzas o ver hasta dónde podemos hacer alianzas con personas que trabajan en los circuitos, pero que no son necesariamente de las artes escénicas. O sea, creo, ¿qué nos queda? Como mientras construimos esta legalidad ilegal, digamos, como Sí, entiendo. ¿qué medidas nos quedan? ¿Cuáles son esos conductos? O sea, el acoso es un delito. Entonces, sí se puede establecer dentro de los tribunales de justicia una denuncia. No digo que esa es la mejor respuesta para qué hacemos entre esto y que tengamos todos los avances que necesitamos con el ajuste de la normativa a propósito del 190. Pero sí es un delito, entonces está ese canal siempre va a existir. Y como les decía anteriormente, creo que es importante que quizás, y no quizás, sino más bien hacer un compromiso y trabajar en ver cómo miramos, cómo estamos trabajando
y cómo avanzamos, por lo menos de aquí a que tengamos la informalidad incluida dentro de la normativa. Por eso la disposición a ser parte de la mesa en la que ustedes están trabajando, en la mesa de género, de nosotros como ministerio, con los servicios que tienen relación para poder ver todas las estrategias para abordar estos casos y que no quedemos en esta como nebulosa de no tengo empleador, no sé qué hacer. Entonces creo que es importante el compromiso que tenemos nosotros con esto y la disponibilidad para que trabajemos una respuesta en común, porque como les decía, cada área tiene su complejidad. Entonces, y la área del arte, convengamos que es una de las áreas más precarizadas respecto a situación laboral. Entonces, para nosotros igual es importante poder estar presente en ese proceso y brindarle todas las herramientas que nosotros tenemos como ministerio para que podamos elaborar en conjunto una respuesta a las problemáticas que presentan ustedes como sector. ¿Hay una vinculación de manera más directa entre el sindicato y ustedes, o Sí. sea, en la mesa? O sea, que a partir de esta situación de mesa de diálogo social, Sí. quede un canal mucho más establecido. Sí, absolutamente. Además, creo que es súper necesario. Sí, pues porque efectivamente como que este espacio de mesas de diálogo ha abierto como la posibilidad que el sindicato también tome en cierta medida como esa falencia que existe dentro del sistema, pero que sí existe como una vinculación directa con ustedes. Sí, Sí, yo me quería referir un poco a lo que mencionó Tania, que finalmente SIDARTE sí cuenta con protocolos y con comisiones de género y también comisión laboral, pero que no dan abasto, ¿no es cierto? Entonces finalmente cuando ocurren este tipo de situaciones, sí, ética también, cuando ocurren este tipo de situaciones de vulneraciones y de acoso dentro de las compañías y entre compañeros, las personas, los colegas que están asociados se dirigen, ¿no es cierto?, al sindicato y hacen sus denuncias y se hace valer el estatuto y el protocolo correspondiente. No obstante, no tenemos las facultades porque no somos un tribunal. Entonces, finalmente, todos estos espacios, ya sea espacios culturales, cuentan con sus propios protocolos de protección, de prevención, pero quedan a la merced, ¿no es cierto?, del protocolo interno del espacio y que no está legalizado y no está parado bajo una normativa legal. Entonces, por eso es interesante y es importante este vínculo que se pueda generar, porque si bien recibimos denuncias, aplicamos sanciones que son sanciones que son simbólicas. Suspensión como socio, restricción en los beneficios que tiene a través de bienestar. Pero no se puede ir más allá, a no ser que se derive a la justicia cuando sea evidente. Pero nosotros no podemos hacer justicia, no se puede. Entonces hay un trabajo ahí de cómo enmarcarnos legalmente bajo esa protección que ustedes pueden ofrecer. sí, absolutamente. Ahí estaba primero. ¿Existe algo legal como que, porque volviendo al tema de, en el fondo, lo que es violencia y acoso, que muchas veces se transforman en actos que no son tangibles, existe algo estipulado? Porque más allá de que finalmente lo que importa es cómo nos sentimos nosotras o nosotras, para hacer algo legal se necesita también demostrarlo, y eso es lo que pasa no solamente en el trabajo, sino que en la violencia a nivel general en la vida. O sea, muchas denuncias no se hacen por lo mismo, porque las personas tienen miedo a que en el fondo va a quedar ahí nomás porque no hay cómo demostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que estipula en el fondo? ¿Qué es lo que significa un acoso y violencia? Y si existe algún documento en el fondo para justamente educar e informar a nuestros rubros y a nuestros compañeros también de qué es cuál es el límite. Sí, el tema de quién carga con la prueba es súper complejo. Que también el convenio 190 lo viene a modificar, que es la prueba. Es se llama la carga invertida de la prueba. Sí. Lo que nosotros pensamos que ese sí va a ser un tema súper complejo de discusión, porque lo que busca el convenio es que quien demuestre que no acosó sea el acusado, no la víctima.
Entonces, esa sí, es una de las cosas buenas que trae el convenio, pero sí creemos que va a ser una de las cosas más difíciles también, porque hace una inversión compleja y claro, pues se entiende que cuando hace una denuncia tienes que mostrar pruebas y uno dice, pero ¿cómo? Pues, si esto lo viví yo. Te mandan a Muchas- constatar lesiones. ¿Y muchas cómo vas a veces, constatar una sí, lesión física cuando ha sido un acoso, cuando ha sí, sido un agarrón, cuando ha sido y cosas que muchas no... veces en un espacio muy privado, donde no hay testigos, entonces es súper complejo, por eso el convenio tiene la carga invertida. Y en ese marco podríamos revisar las guías que están actualmente, que son de salud y seguridad, que ya lo incorpora, y podríamos también reenviarlas. Una consulta. Estaba ¿Qué? primero, perdón, la colega, la pero compañera. para cerrar, entonces, ¿existe material que uno Sí. puede utilizar para poder educar o difundir Sí, con respecto a cuáles Sí, son los hay- límites o no sé? más o menos? hay material preventivo, pero quiero igual dejar claro que todo ese material lo más probable es que cambie dentro de lo próximo a propósito del 190, pero sí, sí existe. ¿Qué decía? ¿Lo próximo qué? Los próximos 2 años. No, va a ser antes. Pues sí. Sí, o sea, es un tema que tiene apoyo transversal. Como te decía, yo creo que van a haber puntos dentro de la discusión que van a ser álgidos, como el tema de género y la carga invertida de la prueba, pero en general, esta es una iniciativa de derecha, o sea, de la Erika Olivera. Entonces llega hasta a todo, pero ahí hay que ver en ese espacio cómo hacemos que avance, como nosotros lo estamos presentando, porque el enfoque de género, por ejemplo, es el principio fundamental y rector de todo lo que estamos incorporando como indicación al proyecto. Ahora sí. Sí, gracias. Me presento, algunos ya nos conocemos, y mi nombre es Marcela Torres, soy la presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial, que hemos asumido también este desafío junto a CIDARTE de instar en la participación de este colectivo justamente para promover espacios de conocimiento y de discusión de la normativa. Y especialmente esto nosotros tenemos como hito importante dentro de nuestro colectivo la erradicación de la violencia, sensibilizar en los temas de género, especialmente en los temas de cuidado, que nos parecen que son de los temas más importantes, y la participación femenina en nuestros espacios de trabajo. Hoy día me acompañan dos de los directores nacionales, bueno, Jorge Acevedo y Hugo Gutiérrez, y la verdad es que la implementación del convenio 190 para nosotros como colectivo es de las cuestiones más relevantes. Sabemos que tiene que venir un proceso para todo lo que significa la entrada en vigencia, pero ya estamos trabajando incluso con algunas reuniones que hemos tenido con OIT para como colectivo tratar de esto difundirlo. En especial en el tema de los trabajadores de arte y espectáculo, hay un tema que estuvimos, debatiendo aquí con algunos colegas, están acá también, que ese día conversamos, que es el tema del uso del vínculo de subordinación y dependencia, algo tan técnico, chiquillos, pero que es, ¿quién es mi empleado? ¿Ya? O sea, ¿cómo hago efectivo esto de estos derechos que la ley me concede a mí con alguien que no quiere asumir que es mi empleador porque no está formalizado aquí? Sin embargo, como defensores, nosotros también somos defensores laborales, algunos de los dirigentes que componemos este colectivo, y como defensores laborales nos toca mucho asumir muchas temáticas de informalidades laborales. Dentro del ámbito del arte y espectáculo creo que son muy pocas las que nos llegan, pero sí nos llega la informalidad, y la verdad es que dentro de eso esta reconceptualización del vínculo es una cuestión que hay que digamos, comenzar a trabajarlo, este vínculo funcional, digamos, en cuanto a la función, más que esto de la subordinación, que es una cuestión súper técnica, pero que lo tenemos muy nosotros concebido como un estudio dentro también de lo que hacemos en la Oficina de Defensa Laboral, que otorga defensa y representación jurídica a trabajadores y trabajadoras. Entonces, primero, al comentarles eso desde el ámbito nosotros de lo que nos desempeñamos. Y segundo, bueno, sí, cuando nos preguntan dónde está esto del acoso, bueno, lamentablemente nuestra legislación, nuestro código de trabajo, habla del acoso, pero es una causal de término. Cuando lo tiene, digamos, conceptualizado, es una sanción para el agresor, pierde su trabajo. Pero tal como ustedes bien contaban,
no hay acompañamiento a los niños. No hay medidas preventivas, no hay medidas de resguardo. Entonces, también el que tiene un estatuto, que son los que tienen contratos de trabajo, nos vemos en la misma situación. O sea, esto es igual. O sea, la erradicación de la violencia está siendo un tema que ahora está en la agenda de esta administración, en la agenda del género, y lo agradecemos porque en realidad no es una cuestión que haya sido una prioridad en ninguna otra administración, en el enfoque de género. Así que nos parece muy bien que avancemos hasta la implementación. Espero que de estas mesas de diálogo, ¿no es cierto?, podamos generar pues, una mayor visibilización de lo que está pasando con los trabajadores de arte, con los de arte y espectáculo, y por sobre todo llamar al sindicato a ser responsable, ¿no es cierto?, porque tenemos una misión importante aquí. Y tenemos el espacio, se nos está dando este espacio para poder seguir convocando a los demás en este trabajo. Así que yo, bueno, aparte de felicitar también la iniciativa de SIDARTE, de ser protagonista nosotros de alguna manera, esto para nosotros también es una oportunidad de poder llevar esto. Queremos también de alguna manera traspasar a ustedes nuestra experiencia, nuestro trabajo. Vamos a tener una instancia para también a ver si podemos apoyar de alguna manera esto que está tan difuso en lo que es la figura del empleador y las medidas que hay para trabajar en la erradicación de este mal que es la violencia en los espacios de trabajo. Yo quería... Sí, yo quería consultar algo. Primero saludarle. Gracias por la invitación. ¿Qué facultades tiene SIDARTE, por ejemplo, sobre todo en estos procesos de acompañamiento que lamentablemente muchas veces son como ya sanciones simbólicas o netamente internas? Yo conozco un programa, porque igual en otra institución, que son acompañamiento a víctimas de delito. No me acuerdo bien cómo el nombre del programa, pero porque también estoy participando de él, bueno, soy usuario de él. Entonces, ¿qué facultades tiene el sindicato, por ejemplo, si sabemos de un caso de un delito que, no sé, que le dé las facultades como de enviar este caso a este tipo de instituciones que son del Estado, que son, creo que del Ministerio del Interior? Un centro de apoyo a víctimas de delito y violencia, algo así sería. Los CABI, perdón, está el Ministerio del Interior que también tiene esa programática de atención a las víctimas de delitos violentos. Aquí está Paola, si quisiera responder. Paola estaba pidiendo la palabra para responder, porque ella es directora del sindicato, entonces. ¿Me Sí, escucho? te escuchas, te escuchas. Ya, muchas gracias. No, primero agradecerle la instancia, respondiendo un poco a la pregunta del compañero. SIDARTE tiene una comisión de género, tiene protocolos, pero como bien también lo dijo Mónica, nosotros lo que tenemos son acompañamientos para las compañeras. Tenemos red de abogadas, abogados, también trabajamos con la Morada, que es para el acompañamiento psicológico, porque lamentablemente, y como dijo Mónica también, nosotros no podemos tomar represalias más de las que nos dan los estatutos, y que ni siquiera como comisión la tomamos nosotros, sino que eso va a la comisión de ética, en las comisiones de género. Somos personas que sin embargo tratamos de pararnos, hacer un acompañamiento. Ahora, yo creo que lo más importante dentro de todo el mundo, y que tiene que ver con, lo han nombrado, es la educación, que ver con la educación que hacemos respecto a hacer del tema de el cuidado, el autocuidado, los espacios seguros, no tienen que ver solamente con lo laboral, sino que también tienen que ver con lo que es materia de género, tanto para mujeres, hombres, licencias. Creo que es súper importante que nos acerquemos, que muchas veces
tomamos como lo dijo también la compañera del Ministerio de Trabajo, los límites se traspasan y muchas veces se cuestionan los límites. Y ahí cuando veo tan al personal al decir, por ejemplo, ya no fue para tanto, eso ya es traspasar un límite. Los límites los puede dar uno a uno. Y creo que como se dijo ahí, y de una forma es súper también bueno escucharlo, el decir el límite lo pongo yo. Creo que en nuestro gremio y en nuestro trabajo es súper importante que nos eduquemos todos frente a esto, porque cuando ocurre un episodio de violencia, porque, bueno, violencia hay distintos grados, también como lo explicaba la compañera, pero generalmente no se toman en serio, se buscan salidas que son como, hablemos, no va a volver a pasar. Creo que en ese sentido cuando lo personal ya vuelve político. Por lo tanto, creo que tenemos que educarnos primero en aceptar que las conductas que tienen que ver con la vulneración de los derechos de género, cuando se traspasa eso, sí es importante, sí genera bloqueos en nosotros que somos trabajadores del arte y las culturas. Tenemos que trabajar con nuestra emoción, somos diferentes, muchas veces por una mala experiencia, dejar de trabajar, porque vemos que no vamos a, no sé, por ejemplo, lograr entrar, nos digan que estamos haciendo mucho escándalo o estamos haciendo mucho, siendo que no es más importante, disculpen que me, que me prolongue, pero creo que es súper importante decir que lo personal sí es político. Entonces, en ese sentido, creo que a lo que apunta el trabajo de la violencia de género, del convenio 190, es a erradicar, a que ojalá en algún momento no tengamos que estar hablando de eso y que sea algo que, normalizado en el actuar, en el respeto del otro, etc. Entonces, en ese sentido, agradecer esta instancia y también decir que nosotras como Comisión de Género estamos en contacto con la Comisión de Género de Síntesis, estamos en contacto con la Comisión de Género de nosotras audiovisual, con la red de actrices, y tratamos de estar en conjunto siempre trabajando, porque sabemos lo difícil que es llegar a una, entre comillas, a una sanción, que en este caso es nada más lo que pasa dentro de nuestro gremio, que es como, porque tampoco la idea es cerrar las puertas. Si alguien comete un acoso, en este caso estoy hablando de la persona que es el link, entre comillas, no es que esa persona no pueda volver a trabajar, tiene que existir también la posibilidad de la reparación, pero esa reparación no es larga, y sabemos que es larga, pero que sea seria, que tampoco puede ser que seamos entidades punitivas o canceladoras, que muchas veces se nos ve, sí, es así. Yo creo que sí, hay que ponerse del lado de la víctima, hay que decir y resguardarla, pero no por eso no permitir que ella siga en el trabajo, porque muchas veces la víctima del trabajo va a protegerla, pero debiese ser al revés. En fin, eso, dar las gracias, pero no haber sido muy enredada, y agradecer nuevamente la instancia y a todas las personas que se unieron hoy día, que es súper importante que estén ahí. Muchas gracias. Gracias, Paola. Voy a mutearte. Gracias. Micrófono abierto acá. Karen. Creo que es muy importante el espacio de reflexión. Respecto al tema de los programas,
Generalmente y lamentablemente los programas están asociados a ciertos delitos y no a todos. A propósito de este proyecto de ley, me ha tocado atender distintas organizaciones y precisamente, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer a través de la Casa de la Mujer o de sus programas reparativos no abordan violencia y acoso dentro del mundo laboral. Entonces, por eso es importante saber que tenemos falencias, que se va a avanzar en aquello, y que quisiera contarles que había, por ejemplo, también un vacío dentro de la mutualidad de cómo ellas actuaban respecto a las denuncias por estos temas, y si bien hay cambios que son normativos, también hay herramientas administrativas para poder obligar a ciertas cosas. En enero de este año la superintendencia elaboró un instructivo para las mutualidades que les obliga a tener un plan de respuesta rápida contra denuncias denuncias sobre enfermedades laborales que tengan relación con violencia y acoso. Igual también es importante comentarles que nosotros carecemos harto de cifras respecto al tema por las cifras negras, y además porque, por ejemplo, recién dentro de lo próximo va a salir un estudio que va a asociar cuáles son las enfermedades laborales de salud mental que están directamente asociadas con la temática, porque habían, pero muy vagas. Por ejemplo, recién en minería este año se va a sacar un estudio respecto a acoso y violencia en ese espacio. Entonces, en ese sentido, quisiera recalcar que si bien vamos a partir de un punto que quisiéramos que fuese mejor, sí creo importante lo que dijo la compañera de tomar este momento histórico en el que hay un compromiso real con las temáticas de género, y que mirando cómo se ha comportado el tema del avance de los movimientos conservadores, no solamente en Chile, sino también a nivel mundial, es súper importante que en este periodo podamos avanzar lo más posible con la temática, y ahí está el compromiso de nosotros como gobierno y de la ministra Jara en particular, que es a quien me toca representar. Desde mi ignorancia respecto al tema, hemos enfocado la conversación hacia el lado de las víctimas, pero también pasa mucho en nuestro gremio que las personas que han ejercido violencia siguen participando en los espacios laborales sin ningún, como decía la Paola, o sea, no hay ninguna sanción o nada que nosotros podamos hacer. De hecho, creo que las sanciones más significativas se hacen incluso en obras de teatro. Ahora existe una obra que hay una funa a un director particular que en los 15 primeros minutos de la obra se habla de todos los abusos que ese director cometió con la actriz de la obra. Entonces, no hay y que no son menores. Entonces, no sé si existe en este caso también las medidas que se tomen respecto a estas personas que ejercen violencia y que siguen participando, porque acá en el teatro, generalmente en el teatro no los podemos sacar, es como que no existe no se hace la obra incluso, pero para la persona sacarla es muy difícil. Entonces, ¿cuáles son qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son los márgenes? No sé, lo pregunto desde una ignorancia, me imagino que varios tenemos la misma cuestionamiento. Es complejo porque sí, porque el tema sancionatorio, por ejemplo, en el Código del Trabajo tiene que ver con término de contrato, pero eso no impide que él vaya a trabajar a otro espacio. Y con respecto a lo público, si hay medidas que son un poco más fuertes, que puede llegar a una sanción de no ejercer o no poder estar en la administración pública 5 años, si no me equivoco, que es lo máximo. Pero como medida sancionatoria de eliminarlo como de los espacios, creo que no la hay. Y no sé, es que estoy como haciendo la reflexión a propósito de distintos casos que son súper públicos del tema del arte. Por ejemplo, el del actor de las películas de moda, ¿cómo se llamaba? El López, ¿cachai? O sea, es un tema súper complejo porque está bien la cultura de la cancelación, cómo abordamos también a los victimarios. Entonces, es una reflexión que yo creo que hay que hacerla, pero la prioridad está en las víctimas en este momento. Sí.
Ah, él había, espérate, que él había pedido la palabra primero. Ah, o venía con lo mismo, ya. Por favor, adelante. Por favor, Justamente lo que está Pau, pero porque en el fondo yo a lo mejor es como yo siempre trato de ver un poco más allá porque trabajo en gestión, ¿cachai? O sea, en el fondo estamos solucionando un tema aquí, pero yo también estoy viendo ya los problemas Que van a venir. entonces, si justamente estamos con esta premura de todo lo máximo que podamos avanzar en este corto tiempo, creo que hay un concepto que tenemos que ir construyendo entre todas, porque no está resuelto. Es el acompañamiento a las víctimas y el acompañamiento al victimario, o sea, o sea, al que ejerce. Entonces, porque hay ¿cómo implementamos? Y esta es una discusión que hemos tenido con las salas también. Yo represento a la red de salas en esta vuelta, entre otras cosas, digamos, soy persona, pero represento a la red, soy persona. Y en la red de salas también lo hemos conversado, o sea, ¿cómo vamos a reinsertar a aquellas compañeras y compañeros que han ejercido violencia? Porque uno lo puede tirar para la talla, pero en el fondo hay una camada de actores que ya no podemos, ya no se pueden hacer obras con actores de cierta edad. y no podemos hacer eso, y uno lo tira como a talla, ¿sí? Y uno lo dice acá y todos lo mismo, pero es súper problemático, porque en el fondo hay un vacío legal para todas partes. Y mi pregunta era si el convenio o si esta ley buscaba también avanzar en bloque en relación a las víctimas, pero también a los que ejercen la violencia. ¿Cómo acompañamos a los que ejercen violencia para que se reinserten socialmente, para que no propaguen en uno y otro espacio ese nivel de violencia y para que finalmente la construcción sea que somos una sociedad que responsable como ejecutores, ¿no? ¿Habrá posibilidades de incorporar eso o en qué está el ministerio con esos temas? En esta etapa estamos concentrados en proceso de reparación de las víctimas. Yo quisiera contarles que el Ministerio de la Mujer una vez tuvo un programa que tenía que ver, y creo que todavía existe, respecto a los victimarios. Y el impacto era súper bajo por la desafección en los victimarios de ser parte del programa. Entonces, creo importante y comparto tu opinión de que debería ser un avance en bloque, pero en este momento y en esta etapa particular estamos concentrados en el proceso reparatorio de las víctimas. Mariana. Es imposible pensar la eliminación hoy día de la violencia de la constitución laboral al interior del trabajo. Estamos inmersos en una cultura patriarcal de la cual todos y todas somos parte. Sí. Que tire la primera piedra. Tenemos que mirar a propósito de el tema y no podemos obviar dejar de lado el tema de las masculinidades. La formación de la masculinidad, la formación del hombre, la formación del grupo en eso. Y eso es una tarea a largo plazo que, claro, hay una parte que podría corresponder al Ministerio del Trabajo y que anotamos y vamos a tratar de ver cómo ponemos un inserto, una norma, un inciso, que abra el tema a la reparación y también al trabajo con los victimarios y las victimarias también, si es el caso. Tomamos nota y es una tarea pendiente, pero no es una tarea solo nuestra, es una tarea... Lo digo porque yo he estado, o sea, me imagino que muchas de nosotras también, pero en el fondo a mí me ha tocado también estar como decidiendo cosas que uno no sabe cuál es el punto, o sea, en el fondo es, ya, pero, no sé, por ejemplo, ya, llamemos a este actor para que haga este personaje. Me dice, no, pero no lo vaya a llamar. No, pero ¿por qué no lo va a llamar? No, porque te enteraste, supiste, que no sé qué, que nada. Entonces, todo como informal, incluso la denuncia, y es como, ahora estamos en una vuelta donde nosotros vivimos el destape como de las funas, ¿cachai? Y ahora estamos en una vuelta en donde eso ya pasó, no sé, por 5 años atrás, 6 años atrás. Entonces, el argumento es, ya, pero ya pasó hace 5 años atrás.
Y tú dices, chuta, 5 años. ¿Califica o no califica? ¿Cómo, cachai? ¿Le puedo abrir la puerta? ¿Ya pasó? No, pero si a mí me contaron que fue al psicólogo. No, si a mí me contaron que hizo terapia. No, sabéis que parece que hizo una regresión. ¿Cachai? Entonces, en el fondo empieza a pasar todo eso, y así como la informalidad de la denuncia es la informalidad de la recuperación. ¿Cachai? Y nos reímos, pero es brutal, porque en el fondo, entre nosotros también estamos haciendo como mesas de trabajo y tomando decisiones que afectan a la economía y a la inserción laboral de muchas personas. Entonces, a lo mejor podemos hacerlo también, como hemos estado siempre desde la autogestión. A lo mejor hay documentos o gente que ha avanzado por otras líneas que podemos pescar y hacer, como traducirlo para acá, tirarlo, como para tener un argumento o algo, porque en el fondo, como les digo, hay una cama de actores ya que no podemos. Vamos con la última Espérame, intervención. es que tenía pedida Simplemente contigo terminamos porque estamos en la hora. Aquí había un comentario del chat que decía que también tiene que ver con la educación en el gremio. No sé si el convenio 190 tiene programas educativos o si el Ministerio de Educación, tal vez, no sé, para aprender, porque yo como hombre tuve que aprender ciertas cosas que para ustedes mujeres son normales o son criterios básicos. Yo las tuve que aprender, cosas que no sabía de mi masculinidad, de mi situación en el patriarcado, ¿cachai? Entonces, parte del trabajo de regular la violencia, y lo mismo con la educación, o sea, educar, enseñar a hombres que estén, y a mujeres que estén abiertas a ser educados en ciertos temas, porque la cultura de la cancelación es horrible. O sea, yo conozco varios actores que fueron funados por redes sociales, qué sé yo, ni siquiera por canales formales, porque evidentemente una víctima sabe que la denuncia a la fiscalía no va a llegar a ningún lado, entonces prefiere funar porque así se asegura de que todas las compañeras y compañeros sepan quién es el funado. Y hoy en día tú hablas de ciertas personas, el funado. Y claro, y tú te dices así bien, pero es una persona que cometió un cuasi delito o cometió un error y ya no tiene pega en ningún lado y que está relegado a irse a dónde. Entonces ahí quería, no sé, como ponerlo en la mesa el tema de la educación previa para nosotros y nosotras aprender ciertas cosas respecto de este tema, y la reparación, claro, de las víctimas, que es la prioridad, obviamente. Pero la reinserción laboral de las personas, de los hombres, mujeres que creen haber aprendido, que quieren aprender, que quieren mejorarse o cambiar, también debería ser algo, de repente no de ustedes, del Ministerio del Trabajo, de repente del Ministerio de Educación o del Ministerio de la Mujer, no sé. Eso. Sí, el convenio incorpora una de sus líneas más fuertes, es la prevención. Dentro de la prevención está el tema educativo. No hemos conversado aún con el Ministerio de Educación a ver si cómo incorporarlo dentro de alguna malla curricular o eso, pero la prevención es un eje central del convenio. O sea, alguna de las compañeras dijo cuando esto no exista, o sea, si esto no existiera no estaríamos aquí conversando, y para que no exista es prevención, y eso es educación y formación. Solo para complementar eso, yo trabajé una vez con Fábula y la primera vez que trabajé con ellos se hizo una reunión que se hizo por Zoom, que asistió, no sé, menos de la mitad del elenco de la gente citada, pero era una reunión de violencia, de buenas prácticas, una reunión de buenas prácticas que se hizo. Y habían ahí actores, actrices, técnicos, operadores de cámara, en fin, todo el equipo estaba ahí. Pero decía que era obligatorio y qué sé yo, pero no fue ni la mitad del equipo. Esa otra mitad que no fue, no debería entrar al centro. Es que esos son cambios culturales. El otro día estábamos juntas en una reunión donde también es que nos pedían como ministerio poder incorporar dentro de la línea formativa de CENSE los temas de género, y están incorporados, pero nos decían, sí, pero están incorporados, pero si son online no se conectan, no están haciendo otra cosa. Por eso el cambio es cultural también, porque
Por ejemplo, nosotros en Sense incorporamos un módulo de género en todas las capacitaciones, y no solo las capacitaciones para afuera, sino también a quienes sean capacitadores. Pero el control que tenemos nosotros de quién toma atención y le hace sentido y pone en práctica lo que nosotros le entregamos también depende de un otro. Y del otro nosotros no nos podemos hacer cargo, por eso es súper importante la educación y por eso insisto con la prevención, porque incorpora estos dos temas, porque como Estado, como sindicatos, como empleadores podemos hacer todo, pero si no hay un compromiso real por vivir en espacios libres de violencia también es complejo, porque yo te puedo entregar toda la herramienta, pero si tú no las tomas, ¿qué es lo que pasó en esa capacitación que tú me dices de Fábula? Y que pasa en otro espacio, pero como les digo, no podemos tener toda la intención de incorporar el enfoque de género en todo, pero si el otro no está receptivo, y esos son cambios culturales que son más profundos y que tienen que ver con, como decía mi compañera, con una cultura tremendamente patriarcal. La compañera. Es que eso es lo que pasa un poco porque yo también he estado súper, me hace mucho ruido el tema de la cancelación. Nosotras como Comisión de Género se nos han acercado colegas que están funados y que quieren volver a trabajar y las personas no quieren trabajar con ellos. Entonces nos han pedido nosotros como Comisión de Género más o menos que nos salgamos a defender y la verdad es que no estamos disponibles para hacer cosas. Porque nos ha costado mucho defendernos a nosotras, como para ponernos del lado del victimario, porque nosotras todavía estamos siendo atropelladas, entonces es complicado, es súper complicado. Y también lo que dices tú, porque la mayoría, escucha, se generaliza en un número mucho más bajo de hombres que viven en el acoso y la violencia, no les interesa, en muchos no les interesa porque no se sienten afectados, entonces se sienten afectados solamente a la idea de una funa falsa. Entonces, como pucha, y todas las que son de verdad, y todos los que ni siquiera llegan a FUNA, y todas las compañeras que pierden su trabajo o que desisten de su carrera porque no son capaces de soportar esa violencia. Entonces, eso yo lo encuentro súper complejo y también, bueno, ahora yo quiero saber todo más de lo que hacen ustedes, pero ver cómo también la Comisión de Género tiene que trabajar con la Comisión de Ética, porque de que quede en las manos de la Comisión de Género disculpar socialmente a un abusador. Por otra parte, muchas veces esos abusadores que han sido condenados por una cosa que hicieron, por una funa que hicieron, han sido personas que tienen generalmente maltrato, que son groseros, que son falta de respeto. Entonces, ha pasado con un colega en particular que dice, no, es que yo me rehabilité, ya no estoy tomando, estoy súper bien, pero nadie quiere trabajar por él porque siempre fue un pesado, o sea, no solamente porque fuera una persona que además de las cosas graves, violentas que hizo, que fueron real, además, constantemente, entonces, yo estoy súper de acuerdo contigo con respecto a la educación, a la prevención, pero yo creo que igual está bien que usted es que si no, o sea, de verdad, creo que la sanción social hasta ahora es la única que tenemos en mano. Sí, claro. Entonces, sí, también que nosotros nos cuestionemos, me parece muy feminista en esta parte, que lo cuestionemos y que lo analicemos y que no queremos llegar hasta allá, está perfecto. A mí también me preocupa, pero que no nos entrampemos. Sí. Es importante eso, porque finalmente la funa viene de una no respuesta de un sistema. Sí. Bueno, da para mucho el tema, es muy interesante, hay que seguir dando vueltas y teniéndolos sobre la mesa también. Pero llegó el momento de hacer una pausa, luego viene nuestra capacitación en el tema de trabajo decente, que también es prioritario en este diálogo con nuestra abogada Marcela Torres. Así que vamos a hacer un pequeño break para comer y tomar algunas cositas y nos encontramos a las 14 horas aquí en esta misma sala.